El tema que hoy se presenta será antecedentes históricos de la física. El ser humano siempre ha tratado de informarse y explicarse acerca de los fenómenos del mundo que le rodean y que en determinado momento han sido nuevos. Por ejemplo, para los cavernícolas el fuego, que era provocado por las descargas eléctricas de los rayos sobre los árboles y otros objetos. En un principio les causaba temor, pero posteriormente, reveladas las causas que lo generaban, lo relacionaron con el calor, la luz e inclusive con el sonido. Perdido el temor, aprendieron a utilizarlo como un satisfactor de sus necesidades y a producirlo en forma controlada por ellos mismos. Los astros fueron adorados y estudiados por sacerdotes de la antigua Babilonia, quienes descubrieron que la luna realizaba un movimiento periódico de casi 30 días y que el sol tardaba alrededor de 12 veces más en regresar al punto de referencia. Transcurrido mucho tiempo para que Tales de Mileto, al frente de la escuela jónica, realizara estudios sobre lo material de la naturaleza, es decir, lo físico de la materia, concluyendo con Platón que el universo se formaba por 4 elementos básicos: la tierra, el agua, el fuego y el aire. En la Edad Media dominó el pensamiento erróneo de Aristóteles, quien sostenía que la materia era continua y compacta, porque la naturaleza no acepta ningún vacío. Por otro lado, la teoría de Demócrito consideraba a la materia formada por átomos invisibles que se movían en un vacío. Hacia el año 300 a.C., Aristarco ya consideraba el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Sin embargo, durante cientos de años predominó la idea de que la Tierra, carente de movimiento, era el centro del universo con todos los planetas y estrellas girando en torno a ella. En el año 200 a.C., Arquímedes aporta mediante sus estudios los principios sobre la flotación de los cuerpos y la palanca. Aunque Aristóteles introdujo el vocablo física, fue Roger Bacon quien la interpretó como ciencia experimental, cuyo lenguaje eran las matemáticas, y analizó las causas del error. El desarrollo del modelo universal con el Sol como centro correspondió a Copérnico. Hasta el año 1500 de nuestra era se desarrolló un gran interés por la ciencia. Galileo Galilei, científico italiano, llegó a comprobar que la Tierra giraba alrededor del Sol, tal como lo sostenía Copérnico. Fueron los estudios y trabajos de Galileo sobre el péndulo, la experimentación basada en el método científico y los movimientos uniforme y uniformemente acelerados los que hicieron que la física fuera aceptada propiamente como una ciencia. Además, Galileo construyó su propio telescopio y demostró que las estrellas estaban a distancias fabulosas, y debido a ello la mayoría resultaba invisible al ojo humano. También descubrió manchas en el Sol, las cuales al desplazarse lentamente demostraron el giro de este sobre su propio eje. En esta misma época se tiene aportaciones de Kepler sobre las leyes del movimiento de los planetas. Newton, científico inglés, descubrió el movimiento de los cuerpos celestes por medio de su ley de la gravitación universal. Explicó que la fuerza de la atracción llamada gravedad, existente entre dos cuerpos cualesquiera, ocasiona la caída de las cosas al suelo y su permanencia sobre él, de la misma forma como el Sol retiene a los planetas girando a su alrededor en lugar de permitirles flotar en el espacio. En el siglo XVIII se inicia el desarrollo de la termodinámica, rama de la física, que se encarga del estudio de la transformación del calor en trabajo y viceversa. Thomson propuso que el calentamiento causado por la fricción se debía a la conversión de la energía mecánica en térmica. En 1820, el físico danés Ørsted descubrió que cuando una corriente eléctrica circula por un conductor a su alrededor, se genera una fuerza parecida a la de un imán, es decir, un campo magnético. Este hecho dio nacimiento al electromagnetismo, mismo que estudia las relaciones mutuas entre la electricidad y el magnetismo. En 1831, el físico y químico inglés Faraday descubrió las corrientes eléctricas inducidas. Faraday enunció el siguiente principio: la inducción electromagnética es el fenómeno que provoca la producción de una corriente eléctrica inducida como resultado de la variación del flujo magnético debido al movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético.
En la actualidad, casi toda la energía que se consume en nuestros hogares, comercios, fábricas, escuelas y oficinas se obtiene debido al fenómeno de la inducción electromagnética. En todo el mundo existen generadores movidos por agua en estado líquido o en forma de vapor, en los cuales enormes bobinas giran entre los polos de potentes imanes y generan grandes cantidades de energía eléctrica. A principios del siglo XIX, Dalton consideró que todas las cosas estaban formadas por pequeñas partículas llamadas átomos, idea que fue aceptada por otros científicos, constituyéndose la teoría atómica, considerando también que los átomos se combinan para formar moléculas. A mediados del siglo XIX, el inglés Joule, industrial cervecero, después de continuar los estudios de Thomson, comprobó que siempre que se realiza cierta cantidad de trabajo se produce una cantidad equivalente de calor. Joule estableció el principio llamado equivalente mecánico del calor, el cual se demuestra que por cada joule de trabajo se producen 0.24 calorías y que cuando una caloría de energía térmica se convierte en trabajo se obtienen 4.2 joules. Este principio hizo posible establecer la ley de la conservación de la energía, misma que señala que la energía existente en el universo es una cantidad constante que no se puede crear ni destruir, solo se puede transformar. También, a mediados del siglo XIX, el físico Maxwell fue el primero en proponer que la luz está formada por ondas electromagnéticas, las cuales se puede propagar aún en el vacío, sin necesidad de un medio material. Él consideró lo siguiente: así como un campo magnético variable genera un campo eléctrico, también es posible que un campo eléctrico variable produzca uno magnético. Hoy sabemos que la diferencia básica entre los diferentes tipos de radiación que constituyen el llamado espectro electromagnético se debe a su frecuencia y a su longitud de onda. A finales del siglo XIX, el físico francés Becquerel descubrió en 1896 la radioactividad al observar que los átomos del elemento uranio desprendían partículas más pequeñas, por lo cual se pensó que el átomo no era la partícula más pequeña, sino que estaba constituido por otras partículas. Esto motivó la realización de más experimentos atómicos, como los de Thomson, Rutherford y Bohr, quienes concluyeron en describir al átomo como un pequeño sistema solar. Así como los planetas giran alrededor del Sol, en el átomo los electrones de carga negativa giran alrededor del núcleo, el cual está compuesto de protones con carga positiva y de neutrones sin carga eléctrica. Los descubrimientos de la radioactividad abrieron un nuevo campo, la física atómica, encargada de estudiar la constitución del átomo. Aparecieron las teorías cuántica de Planck, de la relatividad de Einstein y de la mecánica ondulatoria de Broglie. Actualmente, el descubrimiento de nuevas partículas de vida media muy corta ha originado la física nuclear, cuyo objetivo es descubrir totalmente la constitución del núcleo atómico. Es importante mencionar que el mayor avance de conocimientos comprobados con los hechos se ha dado en los últimos 5 siglos y especialmente en el actual, conformando así a la ciencia física, cuya aplicación ha llevado a innumerables inventos como la luz eléctrica, la televisión, el automóvil, las computadoras, los aviones, los trenes eléctricos, las naves espaciales, entre otros. Si te fue de aportación esta información, no olvides suscribirte y compartir. Gracias por ver el video. En la caja de información se encuentra la presentación por escrito. Espero sea útil.